Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Hay una frase que dice que del amor al odio hay un paso. Lo que muchas personas no dicen es que del odio al amor también hay otro paso. Saludo a todas las personas que están conectadas. Bienvenidas y bienvenidos a Entrena tu Mente con su amigo y coach Alexis Castro. Espero que hayan tenido un excelente día y una excelente semana, ya que la semana pasada no nos pudimos conectar debido a las condiciones del tiempo, pero ya estamos de vuelta para continuar con la serie Las 7 leyes mentales, que hasta el momento hemos discutido 3 leyes mentales de esas 7 leyes, y a modo de repaso, esas 3 leyes que hemos discutido han sido la ley del mentalismo, que era la primera ley. Esta ley sostiene de que todo es mental. La segunda ley era la ley de la correspondencia, que podríamos decir que como es arriba, es abajo, o también podríamos decir como es adentro, es afuera. La tercera ley de estas 7 leyes mentales es la ley de vibración, que esta ley postula que todo está fluyendo, todo está en un constante cambio, una constante transformación. Y hoy vamos a estar hablando sobre la cuarta ley, que es la ley de la polaridad. Y antes de comenzar con la ley, ¿verdad? Con el tema de hoy, quiero recordarles del programa de entrenamiento mental individualizado que estoy ofreciendo, ¿verdad? Con el propósito de acompañar a cada una de las personas, ¿verdad? Que por alguna u otra razón no hayan completado una meta, un objetivo que tienen pendiente. Y el propósito de estas sesiones es poder ayudarte, ¿verdad? A entrenar tu mente para que puedas transformar tu vida en primera instancia y puedas crear esas posibilidades de éxito, bienestar y abundancia para tu vida. En este programa yo te voy a estar compartiendo herramientas, vamos a estar haciendo ejercicios que te ayuden a poder lograr esa meta que quieres lograr en tu vida, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Vamos a diseñar objetivos inteligentes, ¿verdad? También vamos a estar haciendo un plan estratégico para poder entonces llegar a esa meta que quieres llegar en tu vida. Este programa tiene una duración de 3 meses, donde nos vamos a estar reuniendo una vez por semana. Las sesiones tienen una duración de 1 hora y media. Y este programa puede ser virtual como presencial. Así que si estás interesado o interesada o conoces a alguien que está interesado o interesada, te invito a que me busques a través de Alexis Castro PR, me escribas para poder entonces brindarte más información. Saludo, ¿verdad?, a todas las personas que se vayan conectando. Por ahí veo que está conectada Maite Albino, que de hecho la semana pasada me escribió preguntándome por el programa. Así que Maite, ¿verdad?, te agradezco que siempre estés conectada para poder compartir estos conocimientos y herramientas de crecimiento personal. También veo por ahí que está Lady. Saludo a Lady, ¿verdad?, que Lady es maestra de yoga, así que búsquenla en sus plataformas, ¿verdad? En su Facebook, que ya está ofreciendo sesiones de yoga para que entonces, para las personas que están interesadas, se puedan beneficiar del yoga. También veo por ahí a mi amor Yulimar Muñiz Caraballo, que está conectada. Saludos a ella y saludos a todas las personas que se vayan conectando. Hoy vamos a estar hablando sobre la ley de la polaridad y, de modo resumido, ¿verdad?, ¿qué es la ley de la polaridad? Pues la ley de la polaridad establece que todo en el universo, todo lo que existe, tiene un opuesto,
¿verdad? Un opuesto o dos extremos que en naturaleza son lo mismo, pero se diferencian en grado. Y que un polo no puede existir sin el otro y viceversa. De hecho, algunos ejemplos que nosotros podríamos dar sobre la ley de la polaridad, ¿verdad? Sería lo positivo y lo negativo, sería el bien y el mal, la paz y la guerra, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, la valentía y el miedo, y el amor y el odio. De hecho, quiero hacer una distinción específicamente en esta polaridad del amor y el odio, ya que para algunas personas, ¿verdad?, que están relacionadas con temas de espiritualidad, no ponen al odio como el par opuesto, ¿verdad?, o la antítesis del amor. No colocan al odio, sino al miedo. Y quisiera explicar por qué razón, ¿verdad? Si nos vamos un poquito, si analizamos este concepto a nivel, diría yo, lógico, es imposible, ¿verdad?, ir del miedo al amor, ya que no son de la misma naturaleza, ¿verdad? Para que puedas ir de un grado a otro dentro de un mismo fenómeno, que en este caso, ¿verdad?, estamos hablando del amor y el odio, tiene que ser de la misma naturaleza. Entonces, ¿por qué entonces se dice que el miedo es la antítesis del amor? Porque cuando examinamos los conceptos, de hecho, el concepto de valentía, ¿verdad?, que sería la antítesis o lo contrario del miedo, la valentía está asociada con el valor. Y el valor tiene que ver con la estima, ¿verdad? Y en este caso la autoestima sería ese valor que nosotros nos damos a nosotros mismos, que está relacionado con el amor propio, de ahí la conexión, ¿verdad?, de la valentía con el amor, e incluso la valentía también está asociada con el coraje. Y el coraje tiene dos connotaciones, puede ser el coraje de cuando estoy molesto o molesta, o el coraje como valentía, ¿verdad? Incluso el coraje, cuando examinamos la etimología del concepto de la palabra, el coraje también está asociado con el corazón. De allí, ¿verdad?, que se diga que el miedo es la antítesis del amor, porque la antítesis del miedo, ¿verdad?, como es la valentía está relacionada con el amor. Así que eso, ¿verdad?, a modo de aclaración, porque más adelante vamos a ver cómo estas dos polaridades condicionan mucho en lo que hacemos en nuestra vida. Así que algunas frases, ¿verdad?, que también podemos ver esta ley de la polaridad serían frases como la que mencioné al principio del programa: del amor al odio hay un paso, el fracaso es parte del éxito, que hemos escuchado mucho. También para cada problema hay una solución, o como decía Facundo Cabral, refiriéndose a los argentinos, que también podríamos decir de algunos puertorriqueños. Él decía que los argentinos, ¿verdad?, para cada solución tenían un problema. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo estas dualidades a nivel cultural han tenido influencia en nuestro estilo de vida, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. También hay otra frase bien famosa que dice que para ganar hay que perder. Incluso si nosotros examinamos una moneda, ¿verdad?, podemos ver un lado la cara, por otro lado la cruz. Son dos aspectos distintos del mismo fenómeno, ¿verdad?, de la misma cosa, que en este caso sería la moneda. También eso pasa con el tema de la temperatura, ¿verdad? La temperatura puede oscilar entre el frío y el calor. Y una pregunta que nos puede ayudar a tomar conciencia sobre este concepto, ¿verdad?, de que la ley de la polaridad implica que todo fenómeno, aunque tiene dos aspectos, en esencia estamos hablando de lo mismo. La pregunta sería: ¿dónde termina el frío y comienza el calor? ¿Verdad? Haciendo referencia a la temperatura. En otras palabras, hay una, ¿verdad?, se va difuminando. Por eso en el pensamiento oriental se dice que no hay nada negro ni blanco en absoluto, sino que hay ciertos matices del gris, ¿verdad? Y
y esta tonalidad es la que se va moviendo en una u otra dirección. Cuando nosotros concebimos la ley de la polaridad como un círculo, de hecho hay un símbolo, que es el símbolo, ¿verdad?, del yin y el yang, bien famoso, que pertenece, ¿verdad?, a la cultura en China. También fue utilizada por el taoísmo más adelante. El yin y el yang no es otra cosa que un principio filosófico y religioso o espiritual que explica, ¿verdad?, la existencia de dos fuerzas que son opuestas, pero a la misma vez son complementarias. Por una parte está el yin, ¿verdad?, que ha sido asociado con lo femenino, con la oscuridad, con la pasividad y con la tierra, y el yang, que ha sido asociado con el cielo, ha sido asociado con la luz, ha sido asociado con lo activo y con lo masculino. Hoy en día, ¿verdad?, podrían personas cuestionar estas connotaciones que le han dado al yin y el yang, pero lo que quiero resaltar en este punto es estas dos fuerzas que en apariencia podrían parecer que son antagónicas, pero en realidad son complementarias. Y según la filosofía del yin y el yang, estas energías, ¿verdad?, son necesarias para mantener el equilibrio en el universo. Y en este caso, ¿verdad?, en nuestra vida. Como nota aclaratoria, también podríamos decir que las polaridades no son, como ya mencioné, antagónicas, enemigas, ¿verdad?, sino que son complementarias, codependientes o interdependientes. Y una, ¿verdad?, hace posible a la otra y viceversa. Cuando nosotros vemos el símbolo, ¿verdad?, del yin y el yang, podemos ver que en el negro hay una parte blanca y en la parte del lado donde está el blanco hay un punto negro. ¿Y qué podemos decir de esto? Que en todo lo malo podemos extraer algo bueno y de todo lo bueno también hay algo malo. Así que como parte, ¿verdad?, de estos principios del yin y el yang que hacen referencia al principio de polaridad, también podemos ver que estas dos fuerzas se generan mutuamente, ¿verdad?, y también se consumen mutuamente. Y cuando hay un aumento de una de las polaridades, la otra polaridad disminuye y viceversa. Y esto, cuando decimos que una aumenta y otra disminuye, no queremos decir que hay un desequilibrio, sino que es parte del proceso vital, ¿verdad?, para mantener el orden y la armonía en el universo. Y vamos a ver más adelante que eso también aplica, ¿verdad?, en nuestra vida, en este caso, en nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros entonces podemos aplicar la ley de la polaridad en nuestra vida? Que es lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Es importante comprender lo que es la ley de la polaridad, pero la finalidad es cómo podemos aplicarla a nuestra vida para que entonces la podamos utilizar a nuestro favor y que podamos transformar nuestra vida con esta ley. En el Kybalión, ¿verdad?, que ha sido el libro o el documento que hemos utilizado como marco teórico de referencia para poder llevar a cabo esta serie de las 7 leyes mentales, en el Kybalión dice que el sabio maneja el arte de polarizar. Podríamos decir, en otras palabras, que el sabio gestiona o domina el arte de polarizar. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de la polarización? Pues la finalidad sería, si hablamos en términos de naturaleza, sería el equilibrio. Si habláramos en términos de autoconocimiento o inteligencia emocional, sería lo que se conoce como la ecuanimidad o la estabilidad emocional. Si habláramos de biología, podríamos decir la homeostasis, ¿verdad?, que es el equilibrio del organismo. Si habláramos de ética, podríamos decir el justo medio, que era lo que Aristóteles llamaba como la virtud o la excelencia, que en griego se conoce como la arete, ¿verdad? La arete no es otra cosa que la virtud o la excelencia, ¿verdad?, de buscar ese justo medio, que fue precisamente cuando estudiamos la vida del Buda, Siddhartha Gautama, ¿verdad?, que era su nombre de pila.
el que conoce, ¿verdad?, la historia del Buda, sabe que el Buda era un príncipe y él nació en una familia pudiente, acomodada, y él un día, ¿verdad?, una vez que él ve el sufrimiento que hay fuera de las murallas del palacio, él empieza a conectar con las personas, ¿verdad?, con personas enfermas, personas que están muriendo, personas envejecientes, y él pensaba que ese tipo de cosas no le pasaba a los príncipes. Y cuando él descubrió que eso también le ocurría a los príncipes, decidió emprender un viaje, pero lo que hizo fue que se fue al otro extremo, se fue a la otra polaridad, y esa otra polaridad era el ascetismo, ¿verdad? Y el ascetismo no es otra cosa que un estilo de vida o una corriente, ¿verdad?, filosófica o espiritual que postula la renuncia a los deseos materiales para poder concentrarse en su espíritu. Pero el Buda se dio cuenta que esa no era la respuesta. Y él entonces encontró, ¿verdad?, que se dice que debajo del árbol Bodhi, así que se le conoce, él fue iluminado y a través de la meditación pudo encontrar ese balance, esa ecuanimidad, ¿verdad?, para no caer en el fanatismo, que él pudo identificar que los monjes habían caído en ese tipo de fanatismo, ¿verdad? Y cuando uno analiza la palabra fanático, que viene del latín fanum, lo que significa es el que está custodiando el templo. Entonces, cuando uno está parado en la puerta del templo, ¿verdad?, uno se paraliza. Entonces, todo lo que se paraliza, pues se muere, porque la vida está en un constante cambio, ¿verdad?, que lo hemos visto en la ley pasada, ¿verdad?, que era la ley de vibración. Muchas veces cuando nos volvemos fanáticos, como que todo lo que hacemos va girando en torno a eso y olvidamos otras facetas de la vida que también son importantes. Por eso el enfoque de este programa es un enfoque holístico, integral, ¿verdad?, donde concebimos al ser humano como un todo, ¿verdad?, entendiéndolo como mente, cuerpo y espíritu, o energía, o otras palabras que se utiliza, ser. Así que es bien importante que nosotros podamos comprender eso para buscar ese equilibrio y ese balance en nuestra vida. También podemos ver en el caso de personas que quieren bajar de peso, que de repente se meten a una dieta y prácticamente dejan de comer y tú los ves sin energía, los ven de mal humor. Entonces se van a ese otro extremo. También vemos personas que están en relaciones amorosas, pero cuando examinamos esas relaciones no son amorosas, sino que son relaciones basadas en el apego, relaciones que se vuelven tóxicas. Y el apego, de hecho, el apego es miedo disfrazado de amor. Entonces, como tenemos miedo de perder a ese ser amado, nos apegamos a esa persona. Y eso también ocurre, ¿verdad?, con las madres y sus hijos, ¿verdad?, que muchas veces en nombre del amor, en realidad lo que estamos es creando relaciones de dependencia. Así que es importante que nosotros podamos entender estas distinciones para poder relacionarnos de manera más efectiva con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. ¿Cuáles son algunas claves, verdad, para nosotros polarizar, dominar este arte, verdad, que según el Kybalión, el sabio lo domina? La importancia es poder ir de un estado de conciencia, ¿verdad?, o un estado de ser, a otro estado de ser, ¿verdad?, que sería el estado deseado, de donde estoy, que sería mi situación actual, a mi situación deseada. Y para poder llevar a cabo ese cambio, tengo que hacer lo que se conoce, que lo hemos mencionado en este programa, como una transmutación mental o una transformación mental, ¿verdad?, una transformación de mis pensamientos para poder ir de un grado a otro grado, ya que estamos dentro de una misma naturaleza. La clave, ¿verdad?, sería poder ir de un polo a otro sin perder el equilibrio, ¿verdad?, que es lo que ocurre con los acróbatas, que ellos van cruzando la cuerda floja, van de un lado hacia otro, ¿verdad?, tratando de mantener ese equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que nos estamos desequilibrando en nuestra vida? Pues sería prestando atención a nuestro cuerpo, escuchando a nuestro cuerpo. De hecho, el cuerpo va a ser ese indicador que nos va a decir si estamos equilibrados o desequilibrados, ¿verdad?, ya que el cuerpo es sabio. El cuerpo es más sabio que nuestra mente.
Incluso por eso tenemos que estar atentos a nuestro cuerpo, ya que el cuerpo nos está brindando información, y ya sea porque no le queremos hacer caso o ya sea porque estamos muy ocupados, muchas veces no vemos lo que el cuerpo nos está comunicando, ¿verdad? Y de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Así que para poder llevar a cabo esa transmutación mental, ir de un polo a otro, ¿verdad? Con equilibrio, tenemos que también saber lo que queremos transformar. De allí la importancia de tener una intención clara de lo que queremos transformar, ¿verdad? Porque si no sabemos lo que queremos, no vamos a poder lograrlo. Y esta intención clara tiene que ir acompañada de una emoción elevada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces podemos tener la intención de lograr algo, pero como dicen el refrán, que el infierno está lleno de buenas intenciones. No basta con tener una intencionalidad de lo que queremos, sino que tenemos que crear una emoción elevada, ¿verdad? Que va a ser lo que va a manifestar el pensamiento que nosotros tenemos. Y vamos a crear coherencia interna y externa. So que el pensamiento va a enviar la señal de lo que nosotros queremos, ¿verdad? A nivel energético, a nivel de vibración y frecuencia. Y el sentimiento va a traer ese evento hacia nosotros. De hecho, precisamente hoy, que estaba en casa de mami, ella me dijo en una que quería aguacate. Y resultó ser que a los 10 o 15 minutos el vecino le llevó aguacate. Para que tú veas cómo son las sincronicidades de la vida, que cuando uno tiene un pensamiento, por eso dicen que hay que tener cuidado con los pensamientos que uno tiene, ¿verdad? Porque los pensamientos tienen frecuencia, emiten una vibración, y las vibraciones, ¿verdad?, contienen información. Cuando uno entiende esto, ¿verdad?, empieza a poder crear coherencia entre lo que uno quiere, ¿verdad?, y la fisiología adecuada para crear las condiciones de posibilidad para que eso que queremos llegue. ¿Verdad? Porque retomando lo que estábamos mencionando, muchas veces queremos algo, pero no estamos creando las condiciones de posibilidad para que eso que queremos llegue a nuestra vida. Así que la importancia de crear una fisiología adecuada a nuestro deseo. Como por ejemplo, supongamos que yo estoy triste y mi deseo es estar alegre, pues tengo que crear una fisiología, una postura que comunique que yo quiero estar alegre, ¿verdad? Porque no puedo desear eso, pero en mi rostro estar no sonriendo, no estoy con una postura erguida, ¿verdad? Estoy así, jorobado, como dicen, y la importancia es que uno pueda crear esa coherencia entre lo que queremos y la fisiología adecuada según lo que queremos en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son ¿verdad?, algunos ejemplos de polarización? Por utilizar mi experiencia relacionada al tema del autoconocimiento, yo siempre estuve en el deporte, ¿verdad?, desde pequeño. Y en el deporte, ¿verdad?, es una experiencia kinestésica, ¿verdad?, relacionada con el cuerpo, el movimiento. Resultó ser que cuando yo dejé eso y me fui a estudiar en primera instancia teología, luego filosofía, yo empecé a abandonar las experiencias, ¿verdad?, o las actividades relacionadas al cuerpo, y empecé a asociarme a actividades relacionadas más con la cabeza, ¿verdad?, los libros, la lectura. Y llegó un momento en el que yo necesitaba reconectar con mi cuerpo, porque estaba obteniendo demasiada información y tenía que comenzar a pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? Y esa es una de las polaridades, pasar de la teoría a la práctica. Por otra parte, también pasar del pensamiento al sentimiento, pasar del apego al desapego, pasar del miedo, como dijimos ahorita, a la valentía, pasar de la ira a la serenidad, porque cuando uno tiene ira, ¿verdad?, o cuando uno es agresivo, una persona agresiva tiene pasividad potencialmente, porque estamos hablando de lo mismo, es la misma naturaleza, lo que diferencian son los grados. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque supongamos que una persona que tenga miedo sobre algo y piense que no es valiente, pues quiero que sepas que eres valiente en potencia, ¿verdad? Y tienes que entonces moverte de esa polaridad a la otra polaridad
y manteniendo ese balance y esa coherencia para que entonces pueda ser una persona valiente y amorosa. También otra de las polaridades es poder pasar del conflicto o la guerra, ¿verdad?, a la paz, o del desequilibrio al equilibrio. Entonces, para ir culminando con el programa de hoy, quiero hacer un ejercicio, ¿verdad?, que serían unas prácticas para poder polarizar de estos ejemplos que le acabé de dar, que voy a escoger uno, específicamente el del miedo. ¿Por qué el del miedo? Porque el miedo es la emoción que está detrás de todas nuestras limitaciones. De hecho, dicen que, ¿verdad?, los filósofos y los psicólogos a lo largo del tiempo han dicho que hay dos fuerzas, el amor y el miedo. Entonces, el miedo, como es la emoción que está detrás de todas nuestras limitaciones, ya que nosotros tenemos, podemos identificar los miedos a no ser aceptados, miedo a fallar o a fracasar, miedo a hablar en público, miedo a lo que dirán, miedo a perder a una persona, miedo a la muerte, ¿sabe? El miedo, ¿verdad?, como esta emoción que está detrás de todas nuestras limitaciones, tenemos que no eliminar el miedo, ¿verdad?, porque el miedo no se puede eliminar, ya que es parte de la condición humana, es inherente al ser humano, el miedo, ¿verdad? Y el miedo no es que sea bueno ni malo, el miedo es necesario, ¿verdad?, como mecanismo de supervivencia, pero si se vuelve crónico, pues puede caer incluso hasta en la enfermedad, ¿verdad?, porque el miedo genera estrés, y el estrés, ¿verdad?, activa lo que se conoce como las hormonas del estrés, que sería el cortisol, y eso hace que el organismo, si está constantemente en estrés, se enferme, porque precisamente es interesante que cuando van a hacer un trasplante de algún órgano del cuerpo, a la persona que le van a trasplantar ese órgano, le inyectan hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque cuando le inyectan hormonas del estrés, el sistema inmunológico, las defensas bajan. So que cuando nosotros estamos en constante estrés, ahí es que se aprovechan, ¿verdad?, las enfermedades para invadir nuestro sistema. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos entender eso para poder desarrollar un estilo de vida donde podamos buscar ese equilibrio, esa paz y esa serenidad. ¿Y cuáles serían esas prácticas que contribuyen a eso? Pues primero, dejar de preocuparnos por lo que aún no ha ocurrido. Dejar de preocuparnos por el futuro. En todo caso, ocuparnos, ¿verdad? Porque la preocupación es la que genera ansiedad. Y la ansiedad también está vinculada con el estrés. Lo otro sería comenzar a creer en nosotros mismos, tener pensamientos más positivos sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida, porque cuando vivimos con negatividad, eso también genera estrés y genera más miedo. Por otra parte, también relajar nuestra mente. ¿Y cómo podemos relajar nuestra mente? Pues puede ser practicando un deporte, puede ser caminando, haciendo ejercicio, teniendo contacto con la naturaleza. Puede ser ver el atardecer, ir a la playa, caminar en la arena. ¿Sabes? Son tantos modos en los que nosotros podemos conectar con la naturaleza y son cosas tan simples como escuchar el cantar de un pájaro. Todas estas cosas nos van a ayudar a conectar con las demás cosas, a conectar con nuestro cuerpo. De hecho, practicar yoga, que por ahí tenemos a Lady, ¿verdad?, que es maestra de yoga. Practicar la meditación, sacar por lo menos 10 minutos al día, ya sea en la mañana o en la noche, para poder respirar de manera profunda y consciente. Practicar el silencio, el no juzgar. Y cuando digo no juzgar, me refiero a no juzgar nuestra experiencia, porque supongamos que estamos pasando por una situación y lo habitual es tender a juzgarlas, como que, esto está mal, esto está bien. Entonces tenemos que ir más allá de estas dualidades, como decía el mismo Nietzsche, lo que se hace por amor va más allá del bien y del mal. Y también trabajar con lo que se conoce como la quietud, buscar espacios donde podamos estar tranquilos, ¿verdad?, donde podamos trabajar en nuestros deseos y en nuestras metas, ¿verdad?, para poder tener una claridad sobre eso que queremos, porque a veces por no estar quietos empezamos a hacer cosas a lo loco, ¿verdad? Empezamos a hacer muchas cosas y en definitiva no podemos lograr lo que queremos lograr. Y por último, ¿verdad?, actuar, porque el miedo nos paraliza. Entonces el miedo, como pertenece también al orden del pensamiento, siempre estamos pensando
en lo que podría salir mal. Y no es que ahora no vamos a hacer las cosas a lo loco, ¿verdad? Sin planificación. Pero hay un momento en el que tenemos que actuar y dejar de pensar, porque el pensamiento es lo que genera miedo y el miedo es lo que nos paraliza. Así que, ¿verdad? A modo de repaso, entender que la ley de la polaridad consiste en que todo tiene su par de opuestos, que los opuestos no son diferentes en naturaleza, son diferentes, discúlpenme, en grado, pero son iguales en naturaleza. Entender que la polaridad o la dualidad es una ilusión y que utilicemos la polaridad para distinguir, pero no para separar. ¿Por qué? Porque la separación genera limitación. Así que la próxima vez que te pilles a ti mismo, ¿verdad? O a ti misma diciendo tengo miedo, sustitúyelo, ¿verdad? Diciéndolo soy valiente y estoy lleno de amor, ¿verdad? Porque entendemos que tanto el miedo como el amor son parte de una misma naturaleza. Lo único que hay que hacer es hacerlo consciente y hacer la transmutación mental para pasar de un polo al otro de manera equilibrada. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron. Por ahí veo que también se conectó Erika. Veo por aquí a Rebeca que dice saludos. Maite dice estar en una onda de crear, dar, recibir y agradecer. Es parte de esa energía. También dice que una vez se identifican esos miedos, se logran transformar para romper las limitaciones. Así mismo es. Está por ahí también mi tía Wilda, bendición. Y Maite dice excelente tema y programa en cómo desarrollaste la información. Y Rebeca que dice gracias. Así que gracias a todas las personas que se conectaron. Lleven este contenido a otras personas para que también se puedan beneficiar. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la ley del ritmo. Así que nada, esto fue otro episodio más de Entrena tu Mente con Alexis Castro. Y recuerda, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.